Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar de la metáfora agrícola de la educación. Esta es una de las tres metáforas que ya anuncié en los videos anteriores y tiene que ver, por supuesto, con lo que es la agricultura. Como todos saben, y si no lo saben lo recuerdo, la agricultura es el cultivo del campo. Agro, campo, cultura, pues tiene que ver con el cultivo, ¿no? Y la utilizo yo como metáfora, la utilicé como metáfora para explicarles a mis alumnos que el sentido profundo de la palabra educación tiene que ver con el cultivo de los seres humanos. ¿Y cómo podemos entender la palabra cultivo? Bueno, pues a mí me gusta entenderla como la acción intencional que realizan los seres humanos, por supuesto, para procurar el mejor desarrollo de algo. En este caso de agricultura, pues el mejor desarrollo de lo que se produce en el campo. Y básicamente está referida a la producción de alimentos y otros productos, digamos, eh, que son utilizados para la sobrevivencia del ser humano, para la alimentación, ya decíamos, pero también, por ejemplo, para la obtención de, ¿qué les digo yo?, de vasijas, por ejemplo, ¿no? O bien también de materiales de construcción. Recuerden que también en la costa, por ejemplo, se hacen las palapas, en México se le conoce como palapas, a esas como cabañas que tienen techo de hoja de palma y están sostenidos en troncos cortados. Este también son productos agrícolas. En fin, no se trata de hablar de agricultura. Se trata de utilizar la metáfora de el cultivo de el agro para entender la educación como cultivo de las personas. Y creo que la metáfora es bonita porque finalmente, sobre todo si hablamos de la siembra de alimentos, en árboles frutales, en milpas que producen maíz, en cebollas, jitomates, qué sé yo, pues generalmente el esquema es que se trabaja la tierra, es decir, se ara la tierra. ¿Para qué se ara la tierra? Pues para aflojarla un poquito y poder plantar en ella una semilla, ¿no? Y la semilla crecerá tal vez por sí misma, pero si la cuidamos crece mejor. Yo les decía a mis alumnos, ¿se acuerdan del frijolito? Porque aquí en México, creo que en todas las primarias y tal vez en las aulas de preescolar también, se le encargaba al niño, yo recuerdo esto con mucho cariño, creo que todos, un frasquito, un poco de algodón y un frijol o dos frijoles. Entonces, pues, le metías en el frasquito de cristal, metías el algodón y luego metías los frijolitos, eh, ponías ahí en medio, digamos, del algodón, ¿no? Y le echabas agua y lo ponías al sol, para que le diera el sol por lo menos algunas horas en el día. Y esto es un cultivo, ¿no? Cultivábamos un frijol y era bien bonito ver cómo de pronto la semillita, el frijol realmente es una semilla, se arrugaba primero, después como que perdía la piel y luego empezaba a sacar retoñitos, ¿no? Germinados, empezaba a germinar la semilla, crecía su tallo, crecían sus raíces y en algunos casos cuando conservabas la planta, pues la planta llegaba a crecer, a tener tallo, a salir el tallo salía del frasco, generaba sus hojas y al rato también generaba sus propias vainitas donde estaban otros nuevos frijolitos. Esos nuevos frijolitos, o esa vaina, el ejote, le llamamos ejote, es el fruto de esa semilla. Y de eso se trata la educación también. Se trata de ir a la raíz, radical, ¿no? Viene de raíz, de ir a la raíz desde la semilla, ¿no? Hasta la obtención de un fruto. Entonces, cuando el dicho me gusta cuando se habla de ir de la semilla al fruto es porque plantas la semilla, la riegas, la pones al sol, le quitas las plagas, ¿no? No sé, las babosas o tlaconetes que llegan a comer la hoja,
o los insectos que también se comen las hojas, u hongos, qué sé yo. O sea, vas cuidando tu plantita y la sacas al sol, pero la pones en un lugar donde le dé el sol porque se alimentan del sol, su fotosíntesis, que es el proceso por el cual la planta eh, obtiene nutrientes y con la luz del sol los convierte en sus propios nutrientes. ¿Sí? Pues esto tiene que ver con el cuidado para el desarrollo, para el mejor desarrollo de la plantita, para que crezca y dé frutos, de la raíz o de la semilla al fruto. Y creo que esto ilustra muy bien lo que se hace en la educación, porque de alguna manera de lo que se trata con los educandos, pensemos en los niños, es tratar de cultivar, tratar de que se desarrollen, tratar de que crezcan sus cualidades humanas, el intelecto, el pensamiento y por lo tanto el conocimiento, ¿no? Nos dan datos, información, fechas, nombres, métodos, procedimientos, y esto se vuelve conocimiento. Esta es una de las tareas de la educación. Pero hay otra tarea de la educación que a veces no se le pone el énfasis o el cuidado necesario en las escuelas, pero sí sucede en las familias, también las familias educan, esto lo sabemos todos, ¿no? La educación más básica es la que se da en la familia, ¿no? Porque te enseñan a controlar esfínteres, te enseñan a caminar en familia, y a lo mejor ni siquiera es la familia consanguínea, ni siquiera es el parentesco, sino las personas que cuidan a los niños y que los educan, sean o no sean de su familia. Pero bueno, generalmente se habla de la familia porque sea consanguínea o no, pues tú creces y empiezas a ser en el seno de una agrupación que le llamamos familia. Y ahí se hace este cultivo que va desde la raíz. ¿Cuál es la raíz? Pues las dotaciones naturales que tenemos. Y tenemos una dotación natural que nos permite fonar, sonar, es decir, todo este conjunto de diafragma, pulmones, laringe, faringe, cuerdas vocales, la boca, que unos le llaman la cavidad oral, precisamente porque es el hueco con el que oralizamos, con el que hablamos, ¿no? Esto nos lo da la naturaleza, pero si no lo trabajamos, si no hay quien te esté insistiendo desde que eres bebé en que, a ver, di pa, 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 di ma, 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 para que puedas decir papá, mamá, mam, ¿no? Muchos niños dicen mam para referirse al pan o a la leche, ¿no? Pero bueno, y se nos va enseñando y vamos aprendiendo el vocabulario, mucho por imitación y mucho por la acción intencional de los adultos para que aprendas a hablar. Lo mismo sucede con el caminar. Estamos dotados físicamente para la locomoción, es decir, para poder caminar, para poder primero arrastrarte, reptar, después gatear, después pues ya detenerte y caminar apoyado en algo, en las manos de algún adulto o en las paredes, en los muebles, qué sé yo. Hasta que ya aprendemos a caminar. Y podemos hacer de la caminata un arte, ¿no? Las bailarinas saben, las danzarinas, sobre todo las bailarinas de ballet, pues pueden caminar de una manera muy graciosa, muy elegante, muy sensual, ¿no? Las modelos, ¿no? No me parece sensual, pero bueno, se supone que es sensual. El caminadito este de las modelos que siempre van caminando sobre una línea, ¿no? Toc, toc, toc. Y mueven la cadera. En fin. O puedes ejercitar tu andar, tu caminata para convertirte en un atleta olímpico, ¿no? O simplemente para poder caminar deprisa. En fin. Cuando ya tienes, para seguir en el mismo ejemplo, una forma de caminar y eres consciente de que caminas, digamos, de una manera saludable, ¿no? Que balanceas los brazos, que apoyas el pie empezando por el talón y luego cambias el paso, apoyas otra vez el otro pie, también por el talón, y cuando eres ya consciente de esto y lo logras mecanizar, lo logras automatizar, digamos, ¿no? El movimiento correcto para caminar, pues se puede decir que ya tienes un fruto que
empezó en la semilla o en la raíz, que es la dotación corporal que te permite caminar. Claro, si esta semilla, esta raíz, es decir, tus capacidades y tu estructura anatómica y tu forma de moverte conscientemente te permite caminar, pues puedes llegar a este fruto que es la locomoción, la caminata correcta y elegante, ¿no? Lo mismo en esta lógica, lo mismo vale para los conocimientos. Tienes un intelecto y en este intelecto tú puedes ir alimentando información que te permite conjugarla para conjuntar pensamientos, frases, conceptos, teorías, ideas, doctrinas, rezos, qué sé yo. Entonces, me parece que la metáfora agrícola es muy clara, porque cuando pensamos en una plantita que te va a dar un fruto, que te vas a comer, que te va a alimentar, pensemos en una planta de maíz, en una milpa, ¿no? Pues está padre porque tú tratas de que se desarrolle integralmente, es decir, que tenga unas raíces sanas, que tenga un tallo sano, que tenga unas hojas sanas y que pueda sacar una mazorca sana, ¿no? Es decir, que el cultivo sí tiene esta visión también de integralidad, es decir, tratar de que se desarrolle todo armónicamente. Y en los seres humanos esta es una cosa muy compleja, porque por lo menos tienes un cuerpo que tiene muchos sistemas, que tiene muchos órganos, que tiene muchos tejidos, y que se trataría de que estos se desarrollen de la mejor forma posible, pero también ese cuerpo está en un medio social, interactúa con otros cuerpos similares, que son cuerpos pensantes, cuerpos sensibles, que sienten, que se emocionan, y todo esto la educación tendría que estarlo trabajando para que se desarrolle armónicamente. Por eso es que los pedagogos antiguos, porque los de ahora ya no se fijan mucho en eso, hicieron una larga lista de las cosas que trata de desarrollar la educación. No solo conocimientos. También hablan de desarrollar aptitudes. ¿Para qué eres apto? Si eres apto para una actividad, bueno, pues hay que trabajar con ella, con esa aptitud, para que esa actividad la realices de la mejor manera posible, ¿no? No sé, alguien que haya nacido con un oído sensible y fino, se le puede entrenar para que tenga una capacidad auditiva útil, por ejemplo, para afinar un piano, ¿no? Y que de puro oído sepa que tin, 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 una nota da una tecla da cierta nota, ¿no? Y hacerle los ajustes necesarios para que dé exactamente esa nota y no otra. Bueno, esto se entrena, el oído también se entrena. El gusto se entrena también. Qué sé yo, los mexicanos que comemos chile, pues somos buenos para soportar la capsaicina, que es la sustancia que hace que sientas el picor en la boca, ¿no? En la boca y en la garganta, y a veces más abajo, ¿no? Pero esto se entrena, o sea, no naces con la resistencia para soportar el chile, pero lo puedes aprender, ¿no? Entonces, estos son, digamos, las aptitudes, ¿no? ¿Eres apto para comer chile? ¿Eres apto para oír una cuerda de un piano para saber si está afinado o no? ¿No? Son las aptitudes. ¿O eres apto para correr? ¿O eres apto para el lenguaje poético? ¿No? En fin, son las aptitudes. Pero también se cultivan las actitudes. Y la actitud no es la conducta. Mucha gente confunde la actitud con la conducta y no es la conducta. La actitud es una predisposición anímica. Puede ser positiva o puede ser negativa. Es que tiene una mala actitud, claro, llegó, o sea, esta predisposición anímica se manifiesta en ciertas conductas, ¿no? En ciertos comportamientos. Si alguien llega a una fiesta así todo con cara de enojado, y te habla golpeado, pues evidentemente todo esto viene de una actitud negativa. ¿Generada por qué? Pues no sé, por mil cosas, ¿no? Le fue mal en el trayecto a
la fiesta, antes de entrar la terminó el novio, terminaron la relación, entonces llega agresivo, ¿no? Ahí está una actitud, o la actitud positiva, ¿no? En un aula alguien que llega con ganas de aprender y que está atento a las actividades que define el maestro y lo hace con buen ánimo, pues tiene una actitud positiva. Esa es la actitud, ¿no? Pero evidentemente también se trabajan en la educación, trabajan los comportamientos. Estos problemas de conducta, problemas de control de grupo, tienen que ver con los comportamientos de los alumnos. Y mucho invierten los maestros y en su caso los padres o los mayores, los tíos, los abuelos, los hermanos mayores, para que los muchachos, los educandos, se porten bien. Estos son comportamientos, ¿no? Hábitos. También se cultiva el hábito de la puntualidad, por ejemplo, o el hábito de la limpieza, o el hábito de la buena convivencia, alguien que cada vez que se encuentra con alguien por primera vez en el día lo saluda, ¿no? Y lo saluda risueño y lo saluda con un bonito deseo, ¿no? Y aquí hay mucho que decir, ¿no? Saludos. En realidad lo que estás deseando es salud para el otro, ¿no? Te deseo salud, saludo, te saludo. Cuando dices buenos días, pues también es una cosa medio bárbara, ¿no? Porque dices, buenos días, híjole, está empezando el día y todavía no sé si va a ser bueno. Bueno, pero ahí es un deseo. Buenos días. ¿Por qué si te estoy saludando hoy y mañana te voy a volver a saludar? ¿Por qué lo digo en plural? Bueno, porque hay un plural en el español que es el plural enfático, ¿no? Y está en los saludos, está en las gracias, ¿no? O sea, una cosa es la gracia y otra cosa son las gracias, ¿sí? Las gracias como agradecimiento, pues se dice en plural porque enfatiza la palabra, enfatiza el agradecimiento que se tiene por algo, ¿no? Entonces, por eso es que se utilizan muchas veces estos plurales para el saludo. Y esto es un buen hábito. Hay malos hábitos, ¿no? Hay gente, personas que tienen el hábito, por decirles algo, de rascarse la nariz para sacarse un moco, ¿no? Y como me acuerdo que me dio mucha risa la primera vez que oí un maestro que decía, ya te vi que estás haciendo pildoritas, ¿no? Porque te sacas el moco y para secarlo y poderlo botar, desechar, tirar, lo haces como una bolita. Entonces, estás haciendo pildoritas, ¿no? Porque te rascas la nariz, te sacas un moco, ¿no? Este es un hábito no bien visto, ¿no? Unos dicen que no es saludable, otros dicen que sí es saludable, que te quitas el exceso de mucosidad que tienes en la nariz. No lo sé. Pero hay gente que tiene el hábito, es decir, la costumbre, otra cuestión que se educa y se transmite de persona a persona, de generación en generación, de grupo en grupo, a veces por la vía oral, es decir, hablado, se enseña, ¿no? ¿Qué haces en Navidad? ¿Tienes la costumbre de festejar la Navidad? ¿Cómo la festejas? Cenas con tu familia, ¿qué es lo que cenan? ¿Se emborrachan, no se emborrachan? ¿Bailan, no bailan? ¿Cantan, no cantan? ¿Qué sé yo? Son costumbres, ¿no? También se enseña. Y la escuela por ahí tiene cierto énfasis en ciertas costumbres. La costumbre de cantar el himno nacional todos los lunes, lo terminas aprendiendo, pero hasta sin pensarlo, ¿no? La costumbre de festejar las fechas cívicas o las fechas religiosas o qué sé yo. Son costumbres. Pero también, y se trabaja muy intensamente, aunque no sea consciente, en la generación de valores. ¿Qué es un valor? Pues es lo que uno aprecia, es lo que uno quiere, es lo que uno desea. Y desea para la convivencia con los otros y para la buena estancia, el buen vivir de uno. Esos son los valores. Claro que cada valor tiene su contraparte, unos les llaman los antivalores, otros les llaman los valores negativos, ¿no? Si amar es un valor, manifestarle cariño a la gente, pues también existe el otro,
¿no? El antivalor del odio, del rencor, de la envidia, y son un montón. Bueno, estos también se aprenden, ¿sí? Y claro, en una visión optimista de la educación, pues se aprenden los buenos valores, o los valores en sí mismo, no los antivalores, pero también te los enseñan intelectualmente, mentalmente, para que los distingas y aprendas a conservar los buenos valores, que son generalmente los valores que son bien vistos en la sociedad, ¿no? Eh, y muchas veces confundimos el valor con el precio y el precio con el dinero. Entonces, de pronto, en esta sociedad capitalista orientada mucho a la cuestión de la lana, del varo, del dinero, pues mucho lo que se confunde es el valor con el precio y con el dinero, ¿no? Entonces, por eso preguntamos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Pues vale un montón de trabajo. Lo que le da valor a un objeto es el trabajo que se tuvo que aplicar para obtener ese objeto. Puede ser un objeto muy salvaje, que te digo yo, un diamante en bruto, por decir algo, yo nunca me he encontrado algo así, pero los diamantes son escasos. No es valioso porque sea escaso, es valioso porque al ser escaso cuesta mucho trabajo encontrarlo, ¿no? Y luego cuesta mucho trabajo también pulirlo y convertirlo en joya. Y por eso es que los diamantes son valiosos. Eso pasa con las cosas caras, ¿no? Que cuestan mucho dinero. Pero ojo, el dinero es el simple medio de intercambio. Pero también es un valor. La gente lo aprecia, ¿no? Lo apreciamos. En fin, eh, aptitudes, capacidades. Se enseñan las capacidades. Porque yo sí soy capaz de hacer cosas, pero esas cosas a lo mejor no las hago con la misma presteza, con la misma eficacia, con la misma calidad con el que lo hace un experto, ¿no? Yo puedo hacer una vasija de barro y me va a salir de la patada porque no tengo el cultivo, no me he sentado con un maestro alfarero a que me enseñe cómo hacer una vasija de barro. Pero sí la puedo hacer. Puedo hacer un guiso, qué sé yo, un pozole, ¿no? Guerrerense, por favor, blanco. Este es el que me gusta a mí. Pero bueno, sí lo puedo hacer. ¿Me va a quedar bien? Lo dudo. ¿Por qué? Pues porque lo he hecho o he ayudado a hacerlo 2 o 3 veces en la vida. Pero la gente, los pozoleros, ¿no? Que son expertos, aprendieron a hacer pozole y aprendieron a hacerlo bien y lo han hecho repetidamente. Entonces ya aprendieron esa capacidad, ¿sí? Y esta capacidad o este conjunto de capacidades, si los conjugas con los conocimientos, si los conjugas con una buena actitud, si los conjugas con una buena socialización en el grupo donde se esté produciendo lo que estés haciendo, aparece esta noción que hoy le llaman competencia. No es la competición, es ser competente para algo. Uh-huh. Y ser competente para algo es saber hacerlo y saber hacerlo bien. Esa es la competencia. Tristemente, en el lenguaje pedagógico contemporáneo, mucho nos hacemos bolas con este conjunto de cosas. Yo no quise, no es mi intención, darles hoy, ahorita, la larga lista de cosas que se supone forman parte de este cultivo de las personas que es la educación. Pero los invito a que consulten libros antiguos de pedagogía, antiguos quiero decir de los 70s, incluso de los 80s y antes, para que vean cómo la educación trata de desarrollar las distintas facetas de los seres humanos para tener una vida lo más grata posible, lo más armónica posible, y acercarse a estos ideales que pueden ser la plenitud, la felicidad, el bienestar. Y creo que la metáfora agrícola, en este sentido, es útil, porque si pensamos desde ese frijolito que metemos en un frasco, y todo lo que tuvimos que hacer para que ese frijolito diera otros frijolitos, ¿no? Y lo trasladamos al crecimiento y el desarrollo de los seres humanos, pues vamos a encontrar que la educación sí se ocupa
del desarrollo integral, es decir, completo de todos los aspectos, y que este desarrollo sea de cada uno de estos aspectos sea armónico. Porque la escuela tradicional, la escuela, digamos, entendida como una instancia que transmite solo conocimientos, lo que logra hacer son tigres de escritorio, yo así les llamo. Son unas fieras en el escritorio, son buenos para leer, son buenos para escribir, pero pueden ser unos patanes, pueden ser unos tipos, ¿qué les digo yo?, malolientes, porque no les interesa controlar sus flatulencias, porque ellos ya están convencidos de que su intelecto les es suficiente para ser, para vivir, para dominar. O bien es gente que no tiene empatía, que no desarrolló su empatía, son muy antisociales. Y híjole, yo como sociólogo, porque viví entre sociólogos, conozco muchos que son así, son unas lumbreras intelectuales, ¿no? Y son unos torpes sociales. Conozco uno que de verdad es un tipo súper leído, súper inteligente, sabe mucho, pero no puede evitar que cuando ve a una muchacha guapa hacerle por lo menos ¿no? Y barrerla con la mirada. Es un patán. O bien, nos pasa mucho a los sociólogos que de pronto rechazamos las convenciones más difundidas, ¿no? Decimos, es en un lugar común, eso ya se sabe, ¿no? Es una frase repetida, y no le entramos, ¿no? Esa música es comercial, ¿no? El libro es un bestseller. Y tenemos un prejuicio por ahí. Ahí nos falló el desarrollo emocional y nos falla mucho a los intelectuales de las ciencias sociales y de las humanidades, nos falla mucho precisamente eso, las habilidades sociales, ¿no? Y hay los otros, ¿no? Que son unos burrazos intelectualmente, que no tienen mayor información en la cabeza, pero son muy lindos, muy lindas, ¿no? Y son empáticos y se llevan bien con la gente y no se fijan en si las cosas están bien o están mal, no censuran porque pertenezca a una ideología o a otra, qué sé yo, ¿no? En fin, estoy convencido de que esta metáfora agrícola, hoy se las trabajé así muy rápido, se las platiqué muy rápido, porque sistemáticamente esto lleva mucho tiempo, es prácticamente un curso cada una de estas metáforas, en particular esta, la agrícola, porque lo que destaca es que la educación, la metáfora agrícola de la educación, nos señala que la educación debe de entenderse como un proceso donde intervienen múltiples voluntades para que cada individuo, cada sujeto, cada educando tenga el mejor desarrollo posible de todas las cualidades básicas del ser humano. Y cuando digo cualidades básicas me refiero, sobre todo, a las que nos hacen ser humanos y las que nos distinguen de otros miembros del reino animal, ¿no? Y aquí viene otro tema, se abre otro tema gigantesco, que es esta pregunta, este debate, ¿qué es lo estrictamente humano? Hace algunos videos hablé de la naturaleza del ser humano y yo señalé, así sin argumentarlo mucho, que la naturaleza del ser humano es cultural. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano tiene que ver con el cultivo y porque a través de este cultivo hemos construido todo un medio ambiente distinto de la naturaleza, transformando la naturaleza y a veces destruyendo el medio ambiente natural para poder vivir en él, ¿no? Y el mayor ejemplo son las monstruosas ciudades en las que hoy habitamos la mayoría de los seres humanos. Pero ¿cuáles son las cualidades básicas? ¿La inteligencia? Sí. ¿El habla? También. ¿El pensamiento abstracto? Claro. ¿Los sentimientos? Sí. Hay sentimientos que son estrictamente humanos, o bien los humanos están más desarrollados que los demás animales, ¿no? La solidaridad, la protección. ¿Qué cosas no puede trabajar la educación? Muchas cosas que vienen en nuestro organismo. Las podemos tratar con ingeniería genética, con factores médicos, con intervenciones de otra índole, pero que no son necesariamente educativas. La educación lo que sí hace es trabajar, cultivar
procurar el desarrollo, intencionalmente procurar el desarrollo de esas cualidades del ser humano. Y bueno, para trabajar las cualidades del ser humano, pues hay, o yo utilicé otras estrategias, otras técnicas, eh, otros procedimientos, pero de estos hablaremos en otros videos. Espero que esto les haya sido interesante, no sé, útil, divertido. Y si es así, pues sí, les vuelvo a pedir que me den likes, denme muchos likes, no sean malos. Aquí en el YouTube, para que YouTube me empiece a reconocer como un youtuber. Que le pongan, que se suscriban a mi canal, le cambié de nombre, por cierto. Y también que le toquen a la campanita si les interesa recibir la notificación de que ya subí otro video en YouTube. Ya me llevé media hora, no dije muchas cosas interesantes. Bueno, creo que sí, a mí me interesan. Espero que ustedes también. Nos vemos pronto por aquí. Por favor, no dejen de comentar también. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Por dónde quieren que me vaya? En fin, nos vemos.